hace unos minutos, lo que vamos a revisar ahora son estrategias o formas. Sí, son estrategias, más que nada formas de tomar decisiones, que es toma de decisiones gerenciales, basándonos evidentemente en información de costos, ¿no? En información de costos a nivel de nuestras organizaciones. No olviden, como lo que conversamos antes de este intermedio, no olviden que hay dos requisitos que tenemos que cumplir para poder afirmar que algo es relevante, ¿no? En nuestro caso es costos, pero podría aplicarse también a ingresos. Es de que sean a futuro, de que los costos o los ingresos que vayamos a tener se incurran en un futuro. Y segundo, que sean diferentes entre las varias alternativas que podamos a tener a elección, ¿no es cierto? Cuando tenemos algún costo o un ingreso que es similar en todas las alternativas, eso nosotros lo eliminamos en el proceso de toma de decisiones. No lo vemos en el proceso de toma de decisiones, pero nuevamente, no es un tema contable. No quiere decir que no los paguemos. Igual hay que pagarlos. Solamente que en la toma de decisiones eso no va a gravitar, ¿no? Cuando hablamos de estas tomas de decisiones gerenciales, pueden haber varias formas, ¿no? Un tipo de toma de decisiones es el de cuando tienes que tomar la decisión de hacer o comprar, ¿de acuerdo? Y esto es algo que normalmente lo usamos mucho, sobre todo aquí en Perú y en países de Latinoamérica, cuando en el país no somos muy industrializados. Porque entonces siempre tenemos la posibilidad, en lugar de fabricar cosas, de solamente comercializarlos. ¿No? Y eso es lo que nos lleva de todas maneras a tomar una decisión, ¿no? O sea, a veces uno dice, bueno, yo puedo fabricar mesas o las puedo importar ya hechas y solamente las comercializo y las vendo, ¿no? Entonces, es un tipo de decisión que en ocasiones hay que tener también presente, ¿no? Eh, Otro tipo de decisiones es el de aceptar una orden especial, ¿no? Normalmente hablamos de aceptar una orden especial cuando tenemos recursos que están inutilizados, ¿de acuerdo? Entonces, y pudiéramos hacer un adicional como una orden especial de algo, sin que eso signifique que cambiamos tampoco nuestra razón de ser, ¿de acuerdo? Es como si, por ejemplo, a ver, supongamos, ¿no? La Universidad Católica en la época presidencial, ¿no? Supongamos que la universidad, bueno, si fuera todo presencial, seguramente en este momento estaríamos todos sentados presencialmente ahí en el campus, ¿no? En la universidad. Eh, la universidad, por ejemplo, tiene ambientes como el polideportivo, como el Coliseo, u otros ambientes que eventualmente pudiera alquilar a terceros, ¿no? Y que eso podría significar como un ingreso por una orden especial, digamos, ¿no? Eh, la universidad, porque la razón de ser la universidad no es alquilar locales, ¿no? Pero si hay un tiempo en el que no se va a usar, en un tiempo en el que está cerrado, se podría tal vez dar algún otro uso para generar un ingreso extra, ¿de acuerdo? Pero las órdenes especiales como tal no deberían poner en riesgo la actividad principal de la empresa, ¿no? En este caso, el ejemplo de la universidad, no debería poner en riesgo el dictado de clases. O sea, lo que no debería ocurrir, por ejemplo, es que un día lleguen los alumnos y digan, y que no se les deje entrar a los salones porque los salones están alquilados a un tercero. Ya, eso no debería ocurrir, ¿no es cierto? Las órdenes especiales se aceptan siempre y cuando tengas recursos que no se estés utilizando y que además no altere tu giro de negocio principal, ¿no? Igual vamos a ver un poco más de detalles y ejemplos más adelante. Hay otra decisión también que es la de eliminar una línea de producto, ¿no? Y cuando hablamos de eliminar una línea de producto es cuando, como consecuencia del análisis financiero, por ejemplo, encuentras que alguna línea de negocio de tu empresa no está siendo rentable. Entonces, si la línea de negocio no está siendo rentable y te está generando pérdidas, siempre va a estar ahí la tentación de tomar la decisión de eliminarla, ¿no? Es decir, si esta línea de negocio no me está dando utilidad, entonces, y más bien es pérdida, la elimino. Pero hay mucho cuidado, porque esa eliminación puede traer consigo otras consecuencias que sí nos pudieran afectar, ¿no? Eh, y otra decisión también que es la de mezclar productos y servicios, ¿no? La de buscar una mezcla óptima de productos y servicios de tal manera que uno pueda incrementar el ingreso o reducir los costos también, ¿no? Y ahí cuando llegue el momento, lo vamos a revisar de una manera un poco más detallada porque en la mezcla de productos y servicios, lo que
lo que podríamos hacer de manera científica y técnica, digamos, 100%, sería aproximarlo a un problema de programación lineal. No sé si ustedes se acuerdan de sus cursos de investigación en operaciones en la universidad, ¿no? Que uno hace sus modelos, maximizar Z, ¿no? O maximizar la utilidad o reducir Z, en fin, qué sé yo, bajo una serie de restricciones, ¿no? Y con eso corrías el modelo. Yo recuerdo mucho el que yo utilizaba cuando yo era alumno, era el Lindo, ¿no? El Lindo para programación lineal. Y uno hacía su programación y a uno podía sacar ahí maximizar la función objetivo y tomar una serie de decisiones con la mezcla más óptima, ¿no? Que uno pueda encontrar. Pero igual eso hay que ver en determinado momento qué tipo de implicaciones o consecuencias pueden tener con eso, ¿no? Entonces veamos ya un poco más a detalle ahora cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, la decisión de hacer o comprar. Este de acá siempre es un reto, yo les decía al inicio, un reto sobre todo cuando nuestros países no están muy industrializados, ¿no? Porque como no tenemos mucha industria, entonces sería muy costoso armar una industria, producir algo, y si no tenemos mucha tecnología, va a ser más costoso tal vez. Entonces existe siempre la posibilidad de que en lugar de hacer algo, lo compremos ya hecho y lo vendamos. O sea, nos dediquemos, en lugar de ser fabricantes, nos convirtamos en comercializadores, ¿no? Ese siempre va a ser un reto ahí. Pero bueno, en este tipo de decisiones, ¿qué cosa son los valores que yo debería contrastar, ¿no? Como estamos hablando de costos, lo que hacemos es comparar el costo de hacer con el costo de comprar. Hay costos que están relacionados solamente a uno de estos dos componentes y que no están en todos. Por ejemplo, si yo tengo mi planta, yo tengo mi tienda donde vendo mis productos y en mi tienda no es propia, es alquilada. ¿El costo de alquiler vendría a ser un costo relevante en mi decisión de hacer o comprar? Pues no, ¿no? No sería relevante. ¿Por qué? Porque el que me está alquilando la tienda me va a cobrar lo mismo, así lo que yo venda sea fabricado por mí o sea comprado por mí. Entonces, en la decisión de decidir de hacer mis productos o comprarlos ya hechos, el costo del alquiler de la tienda me es indiferente, porque yo lo voy a pagar de todas maneras, ya sea que venda productos hechos por mí o productos importados por mí. Entonces, ese es un costo irrelevante y por lo tanto el costo de alquiler, si bien sí lo voy a pagar, porque contablemente sí lo voy a pagar, no es un costo que yo deba incluir dentro de mi modelo de toma de decisiones. Me va a quitar tiempo solamente ver eso. ¿Qué costos yo debería considerar? Por ejemplo, si voy a hacer, costo de materia prima. Porque claro, si yo la voy a fabricar, supongamos que yo voy a hacer mesas de madera, ¿no? Si yo voy a fabricar mesas de madera, tengo que comprar la madera y el costo del material para fabricarla y la mano de obra directa, los operarios que fabriquen la madera. Pero en cambio, si fabriquen la mesa, perdón. Pero en cambio, si yo voy a importar las mesas ya hechas, yo no voy a incurrir en costo de materia prima. Tampoco voy a incurrir en costos de operarios. Pero probablemente sí voy a incurrir, por ejemplo, en costos de aduanas, porque tengo que importar y tengo que pasar por aduanas. Si yo la fabricara, no incurriría en costo de aduanas. Y si yo la importo, no incurriría en costo de materia prima. Esos son los costos que yo tengo que considerar, porque son costos independientes y son diferentes en cada alternativa. Entonces, yo comparo el costo de hacer versus el costo de comprar. Si el costo de hacer es menor que el costo de comprar, como lo que yo evalúo son costos, mi solución, mi respuesta va a estar en el menor. Si yo estuviera analizando ingreso, mi respuesta estaría en el mayor. En este caso, como son costos, y el costo de hacer es menor que el costo de comprar, yo decido hacer y no comprar. Me sale más barato fabricar por mí mismo las mesas, ¿no? Ahora, si el costo fuera al revés, ¿no? Si el costo de hacer me saliera más caro que comprar, entonces yo decido volverme comercializador y ya no voy a fabricarlas, ¿no? Donde a veces aparece aquí el reto o la situación, la decisión que a veces pueda no ser muy cómoda, ¿no? Que no está asociada directamente a un tema financiero,
sino es, por ejemplo, cuando se tiene un negocio familiar, ¿no? O cuando a veces hay esos negocios familiares donde el fundador fue el abuelo, luego llega el padre, que es el que le hace crecer, y de repente y algunos dicen, bueno, llegó el nieto y casi que lo lleva a la quiebra, ¿no? El nieto. Pero lo que hace de repente el nieto no es llevarlo a la quiebra, sino lo que hace el nieto es identificar otro negocio y dice, oye, mi abuelo hacía mesas, mi padre hacía mesas. Pero ahora yo, con tanta globalización y tanta cosa, me he dado cuenta que si yo encuentro un proveedor en China que me vende la mesa ya mucho más barata, yo ya no voy a fabricar mesas, ¿no? Voy a comercializarlas, las voy a importar. Más bien, en lugar del espacio que yo utilizaba para la fábrica de mesas, lo voy a convertir en almacén para guardar todas las mesas que voy a importar y voy a solamente comercializarlas, ¿no? Claro, en un punto de vista financiero ya depende nomás los problemas familiares que pueda tener ese nieto con la familia que diga que, oye, había un tema de la familia, ¿no? De trayectoria, que tu abuelo fundó esta empresa y todo eso, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Un tema que lo puede debatir él. Pero entonces a veces eso sí genera un poco de resistencia cuando uno empieza a cambiar el modelo de negocio, porque en este ejemplo el nieto está cambiando el modelo de negocio de la empresa, ¿no? Y lo está cambiando en función a una premisa que es el de optimizar costos. Si su premisa es optimizar costos, o sea, puede ser muy interesante, muy familiar, muy romántico, querer mantener la fábrica de mesas, pero si está viendo que con eso no, el mercado no le va a dar tanta respuesta, entonces de repente mejor decide importarla, ¿no? Eso es cuando son las decisiones que yo les comentaba, ¿no? La decisión de hacer o comprar. Básicamente lo que vamos a hacer así, como son análisis de costos, nuestra respuesta va a ser el monto menor. Y solamente voy a comparar costos que sean diferentes entre ellas. Por ejemplo, como decía al inicio, el costo del alquiler de la tienda no lo voy a considerar en mi evaluación, porque es igual para cualquiera de los dos. Pero, por ejemplo, el costo de la materia prima sí la voy a considerar, porque solamente incurro eso en la fabricación. Y el costo de aduanas también lo voy a incorporar, pero en el otro lado, porque solamente voy a incurrir en ese costo si es que le importo. Si la fabrico, no tengo que pagar aduanas, ¿no? Esa es una decisión. Otro tipo de decisión es el de aceptar una orden especial. Cuando aceptamos una orden especial, lo que hacemos es comparar el ingreso de la orden especial contra el costo de la orden especial. Acá el reto más importante viene en poder diferenciar los ingresos y costos que sean solamente de la orden especial. Por ejemplo, imaginémonos que estamos en la selva y yo tengo una planta de ensamblaje de motocicletas. Saben que en la selva todo el mundo se moviliza en motos, o sea, hay un buen negocio es vender motocicletas, ¿no? Entonces, y yo lo que hago es importo las piezas, las llantas, los asientos, los motores, y yo armo las motocicletas en mi planta y las vendo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si llegado un momento me doy cuenta que me quedé sin motores? Ya no tengo motores, ¿no? Pero tengo fierro, tengo llantas, tengo asientos. Entonces, como no tengo motores, y mientras llegan el lote de motores van a pasar algunos días, dado que yo a fin de mes igual le tengo que pagar su salario a los obreros, porque yo les pago en planilla, les pago su sueldo salario fijo, antes de que estén sentados ahí o echados durmiendo, yo digo, voy a hacer una orden especial. Como tengo llantas, como tengo fierro y tengo asientos, voy a fabricar bicicletas. Imaginémonos, ¿no? Bicicletas con llantas anchas, ¿no? Es que están de moda ahora, ¿no? Voy a hacer bicicletas, porque no necesito motores. Y pongo a los operarios a fabricar bicicletas. Lo que tengo que hacer es diferenciar cuánto ingreso voy a tener yo por la venta de bicicletas y cuántos costos voy a incurrir por la fabricación de bicicletas. Yo les decía, si mis obreros les pago salario fijo, igual va a ser si los hago trabajar para haciendo motos o haciendo bicicletas. Entonces, en el costo de la orden especial, yo no debería incluir el salario del obrero, porque así el obrero no haga la orden especial, igual le tengo que pagar el salario. Ese salario es un costo irrelevante para mí. Igual lo voy a pagar. Entonces, no es un costo que yo le pueda, que pueda ser asignado al orden especial, porque así no haga el orden especial, igual pago el salario.
¿Qué costo sí podría asignar al orden especial? Por ejemplo, el costo de las llantas, porque tiene un costo, ¿no? O sea, igual voy a gastar en llantas, igual voy a gastar en fierro, igual voy a gastar en asientos. Ahora, ¿cuál sería un costo imputable solamente, exclusivamente por el orden especial? Como hacer bicicletas es más rápido, bueno, yo esperaría, yo no sé, yo nunca he fabricado, ¿no? Pero yo supongo que hacer una bicicleta es más rápido que hacer una motocicleta, que armar una motocicleta. Entonces, si fuera más rápido, ¿qué quiere decir? Que al día yo voy a poder fabricar más bicicletas y eventualmente voy a necesitar más espacio de almacén para poder guardarlas. Entonces, de repente, como consecuencia de esa orden especial, yo tengo que alquilar un almacén extra para guardar bicicletas. Ese costo de almacén extra sí es un costo de la orden especial, porque es consecuencia solamente de la orden especial. El ingreso de la orden especial sería lo que me paguen por las bicicletas, ¿no? Si es que el ingreso es mayor que el costo de la orden especial, mi decisión debería ser aceptar la orden especial y hacerla, ¿no? Un tema muy importante que hay que tener presente con estas órdenes especiales es que éstas no produzcan canibalización de mi línea de negocio, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que en el ejemplo que les he dado, supongamos que ya estoy fabricando muchas bicicletas y llegado el momento, llegaron los motores de las motos. Y yo decida, no, esos motores guárdenlos porque voy a seguir haciendo bicicletas. Ya, eso no debería ocurrir. Se supone que la orden especial la estás haciendo solamente si y solo si no puedas cubrir tu giro de negocio principal. Pero si ya tienes los elementos y los insumos para tu giro de negocio principal, tú deberías dejar de hacer la orden especial y dedicarte a hacer tu giro de negocio. ¿De acuerdo? Eso sí hay que tenerlo presente. Entonces, mi decisión de aceptar una orden especial se da por la variación, por el margen que tengo, pero es margen solamente de la orden. Por ejemplo, costo de la orden especial. Yo no voy a incluir el costo del vigilante de la tienda, porque el vigilante va a seguir cuidando la tienda, así venda motos o así venda bicicletas. Igual le tengo que pagar. Entonces, ese no es un costo de la orden especial. Solamente, y en estos casos lo que a veces se convierte en uno de los puntos más importantes, es poder discernir qué cosa es ingreso de la orden y qué cosa es costo de la orden, para no mezclar otros costos que terminen llevándome a tomar una decisión equivocada. ¿De acuerdo? Y sobre todo, el evitar la canibalización. Eso es fundamental, ¿no? Y evaluar también qué es lo que vas a producir, ¿no? Y qué impacto puedas tener en mediano o largo plazo. Porque qué pasaría, imagínense que las bicicletas me salieron tan buenas que después ya nadie me quiere comprar motos y todo el mundo me pide bicicletas solamente. Entonces, hay cuidado, ¿no? De repente, entonces, esa orden especial me terminó a mí sacando del negocio en el que yo estaba inicialmente. Ahora, alguien podría decir, sí, pero si con la bicicleta gana más, ya pues no importa, cambiamos de giro de negocio. Ah, puede ser. Se supone que cuando se dice que no se debe buscar canibalización, es bajo la premisa que no quieres ni esperas cambiar la línea de negocio. Pero si está en tu posibilidad, o si tú consideras como una posibilidad el cambiar la línea de negocio, ah, perfecto. Si tú ves que tu orden especial terminó siendo más rentable que tu línea de negocio, mejor cambia tu línea de negocio y vuélcate toda directamente a la orden especial, pues, ¿no? Y que ya no sea orden especial, sino que sea tu nueva línea de negocio, ¿no? Es importante que lo tengamos presente eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese tema de la orden especial, este, básicamente estamos evaluando esos márgenes incrementales, ¿no? Pero solamente que sean como consecuencia de la orden especial, ¿no? Otra decisión que también se toma, y que también se tiene que tener presente al momento de poder tomar decisiones gerenciales es la de eliminar una línea de producto, que es una de las razones a veces o decisiones un poco más sensibles, ¿no? ¿Y por qué? Porque eliminar una línea de producto eventualmente significa eliminar también a los empleados, ¿no? Hacer un despido importante de una línea completa de producción, ¿no? ¿Qué cosa es lo que yo debería comparar? Yo debería comparar en este tipo de decisiones el ahorro que voy a tener en costos al eliminar la línea de producto. Si yo elimino una línea de producto, van a haber costos que no voy a incurrir. Entonces, eso va a ser un ahorro. Ese ahorro lo comparo con el ingreso perdido por eliminar la línea de producto. ¿Y por qué digo el ingreso perdido
por eliminar una línea de producto. Porque, a ver, pongamos un ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo tres líneas de negocio, ¿no? Una línea de negocio que es champú, otra línea de negocio que es enjuague y otra que es el reacondicionador, ¿de acuerdo? Como muchas empresas hacen, a cada línea de negocio le emiten sus estados financieros a cada una para poder controlar bien su rendimiento, ¿no? Y supongamos que en esta empresa que les estoy planteando, mi línea de negocio de enjuague termina en rojo, termina en pérdida. O sea, mi línea de negocio de shampoo me genera utilidad, el enjuague me genera pérdidas y el reacondicionador me genera utilidad. Entonces, claro, ante esos resultados, yo podría sentirme tentado a eliminar la línea de enjuague. O sea, si esa línea de enjuague me genera pérdida, quiere decir que entonces más bien se está llevando parte de la utilidad que yo genero en otras líneas para poder cubrir esa pérdida, porque me está haciendo perder dinero. Entonces, si me va a hacer perder dinero, mejor no la tengo, ¿no? La elimino. Entonces, mi decisión podría ser eliminar esa línea de enjuague. Pero mucho cuidado, porque que la línea de enjuague tenga una pérdida al final, o sea, imagínense mentalmente su estado de resultados, ¿no? O sea, al final están en rojo, en la utilidad, que es pérdida, ¿no? En rojo, negativa. Pero váyanse arriba del estado, de ese estado de resultados. Ese enjuague empezó con una cuenta que se llama ingreso por ventas. Hay gente que está comprando el enjuague. Lo que pasa es que de repente en el camino tenemos tantos costos que terminaron comiéndose todo ese ingreso y al final terminas en rojo, terminas en pérdida. Pero al inicio hay un ingreso por ventas. Ese ingreso por ventas es lo que dice en la pantalla, ingreso perdido por eliminar la línea. Si yo decido eliminar la línea de enjuague, tengo que ser consciente que ya no voy a tener tampoco ese ingreso. Es un ingreso que en el camino se termina siendo consumido. Está bien, termina siendo consumido, pero al inicio, ingreso era de todas maneras. Al fin y al cabo, era ingreso. Entonces, lo que yo comparo es el ahorro en costos que tengo por no tener la línea de enjuague versus esa primera línea del enjuague que se llama ingreso, porque alguien de todas maneras lo compraba. Otros aspectos que hay que tener presente cuando se decide eliminar una línea de producción es el relacionado a los costos que empiezan a ser derivados a otras líneas. Por ejemplo, supongamos que en esta empresa yo tenía tres líneas de negocio y supongamos que yo tenía que pagar el alquiler de la planta. ¿Qué es lo que yo hacía con el costo de alquiler? Lo dividía entre tres y cada una de las líneas asumía un tercio del costo de alquiler. ¿Qué pasa si yo elimino la línea de enjuague? El alquiler no me lo van a reducir. Yo al dueño del local le tengo que seguir pagando su alquiler completo. Pero si ya no tengo la línea de enjuague, ¿qué voy a pasar con mi costo de alquiler? Ya no lo voy a poder dividir entre tres. Ahora lo voy a tener que dividir entre dos. Entonces, eliminar esa línea de enjuague indirectamente me está haciendo crecer en costos a la línea de shampoo y a la línea de reacondicionador, porque ellos van a tener ahora que asumir entre los dos la totalidad del alquiler de la planta, cosa que no ocurría antes porque el enjuague también asumía un tercio de ese alquiler. Entonces, ¿dónde viene a veces el problema? ¿Y qué pasa si supongamos que el reacondicionador, si bien terminaba en azul, si bien dejaba utilidad, era una utilidad pequeña? Al momento que yo le subo los costos por el alquiler, de repente ahora el reacondicionador también termina en rojo. Y si mi estrategia y si mis decisiones están basadas en eliminar todo lo que termina en rojo, también me voy a eliminar la línea de acondicionador. ¿Qué va a pasar cuando se me quedo con solamente la línea de shampoo? Pero ¿qué pasa? La línea de shampoo era rentable cuando asumía la tercera parte del alquiler de la planta. Pero si ahora el shampoo lo voy a obligar a que pague todo el alquiler de la planta, mucho cuidado, no vaya a ser que el shampoo también se vuelva no rentable y si mi premisa es la elimino, ya me quedé sin nada, entonces ya que ya cerré la fábrica, ¿no? Cerré la empresa. Y es algo que yo esperaría que no ocurra, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay una decisión netamente financiera que me dice, piénsalo bien,
antes de eliminar una línea de producto, porque de repente es, en términos generales, me conviene más mantener la línea del enjuague, aunque me genere pérdidas, porque esa pérdida es menor a la pérdida que tendría si no tuviera la línea. ¿Me dejo entender? Entonces, tú comparas el ahorro en costos de eliminar con el ingreso perdido por eliminar. Ahora, esa es una razón netamente financiera. Pero en las organizaciones, en ocasiones, si bien la parte financiera, y eso lo vamos a ver en la cuarta sesión, cuando veamos la parte de estados financieros, si bien la parte financiera es muy importante, no es la única condición que hay que tener presente para tomar decisiones. Es verdad que es la información a la que le vamos a dar más peso, probablemente. Eso sí es verdad. Pero no es solamente la única información que vamos a ver. Y por ejemplo, les voy a comentar algo que ocurría, no he visto las últimas cifras, pero yo más o menos hasta el año 2016, yo trabajé en el sistema financiero acá en Perú, hasta el 2016, trabajé en un par de bancos acá en Perú. Imagino que ahora las cifras deben haber cambiado un poco el sistema financiero, pero hasta el 2016, miren qué cosas se presentaba. ¿Saben que en las entidades bancarias las líneas de producción o las líneas de negocio se dividen por bancas, ¿no? Entonces tenemos una banca personal, por ejemplo, es una línea de producto, ¿no? Banca empresa es otra línea de producto, ¿no? Banca corporativa o tarjeta de crédito es otra línea de producto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este, Aquí en Perú, por lo menos hasta el año 2016, ¿no? Hace ya unos 4 o 5 años, eh, no todos los bancos ganaban dinero con la tarjeta de crédito. O sea, en realidad, es más, aquí en Perú, y eso no lo puede ver hasta ahora, ¿no? En tarjeta de crédito solamente tenemos 2 o 3 bancos que son netamente tarjeteros, ¿no? Y que son los que ganan dinero con tarjeta de crédito. Los demás bancos, y miren que son la mayoría, estamos hablando de un sistema financiero peruano que tiene 15 bancos, ¿ya? Supongamos que 3 sean bancos tarjeteros, que hagan dinero con tarjeta de crédito. Los demás bancos hasta el año 2016 no ganaban dinero con tarjeta de crédito. Es más, la línea de tarjeta de crédito generaba pérdidas todos los años en muchos bancos. Ahora, revisando este esquema de toma de decisiones que yo les estoy comentando, tal vez alguno pensaría, pero bueno, si ese banco está arrojando pérdidas en tarjeta de crédito, y no es que use planta como la parte de manufactura, donde uno diga, el alquiler de la planta se divide ahora, ¿no? En bancos son servicios, ¿no? De todas maneras, entonces, tal vez no es tan directo eso asociado al tema físico, pero uno pensaría, pero si ese banco está perdiendo dinero con tarjeta de crédito, ¿por qué mejor no elimina la tarjeta de crédito para no incurrir en esas pérdidas? Pensamiento netamente financiero. Pero ahora veamos un pensamiento mucho más integral de conocimiento del mercado y del negocio, ¿no? A pesar de que los bancos son netamente financieros también, ¿no? Pero conocimiento un poco más integral. Muchos bancos decidían, por no decir todos, decidían que cuando la tarjeta de crédito no es rentable, no la desaparecían, no la eliminaban, sino la mantenían pero pequeña, reducían, tenían una tarjeta de crédito chiquita. ¿Por qué? Porque hay un tema también de impacto hacia el cliente y de impacto hacia el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Un banco que no tenga tarjeta de crédito no se ve bien en el mercado. Y hay un tema de posicionamiento que tiene que cuidar también el banco, ¿no? Y entre todos los bancos, ya eso ya se sabe, entre todos los bancos ya se sabe quiénes son los bancos tarjeteros, quiénes son los bancos que ganan dinero con tarjeta de crédito. Y todos los demás no ganan dinero con tarjeta de crédito. Todos los demás bancos pierden dinero con tarjeta de crédito. Pero ¿por qué no la eliminan? Por un tema de imagen. El banco, no puede existir un banco que no tenga tarjeta de crédito. Imagínense, un día el cliente que tiene otro producto, que tiene un crédito hipotecario, como atiende bien a su ejecutivo de negocios, dice, oye, ¿sabes qué? Quiero una tarjeta de crédito. Imagínate, ese banco, qué vergüenza que diga, no, es que no tenemos tarjeta de crédito. O sea, un banco sin tarjeta de crédito se ve mal. Entonces, y no es una razón financiera, es una razón ya de posicionamiento y el tipo de negocio en el que se desenvuelve. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos bancos?
tienen una tarjeta de crédito pequeña. ¿Qué quiere decir que sea pequeña? Pocos plásticos emitidos. De repente es una tarjeta de crédito que solamente la usan los colaboradores del banco y uno que otro cliente despistado que la pide, ¿no? Pero de ahí no hay más. ¿Y por qué digo cliente despistado? Porque probablemente esa tarjeta es no rentable porque no tiene atributos, no tiene ventajas que los tarjetavientes valoramos. O sea, yo soy ahora un cliente de tarjeta de crédito, ¿no? Porque no trabajo en el banco, pero soy un cliente. Pero los clientes, nosotros y ustedes también que tienen tarjeta de crédito, saben que por qué usan una tarjeta. Para empezar, tarjeta de crédito es un instrumento de crédito. Muchos de nosotros no lo usamos como instrumento de crédito. ¿Por qué? Porque a veces pagamos todo en una cuota, ¿no? Porque no queremos pagar interés. Entonces, si tenemos el efectivo, tenemos el flujo para pagar al contado, ¿por qué usamos tarjeta de crédito? Por los puntos, por las millas. Entonces, no es una razón financiera. La tarjeta de crédito es un instrumento de crédito, pero no lo estoy usando para crédito, lo estoy usando como medio de pago solamente. Y a fin de mes, antes que genere en mi estado de cuenta, que yo lo tengo anotado, lo que hago es pago la totalidad de la deuda para no pagar intereses. Entonces, esa tarjeta de crédito probablemente para ese banco no es rentable, porque ¿cómo gana dinero el banco? Con el interés. Si no me pagas interés no es rentable, pues, ¿no? Ahora, otro tema también es el volumen, o como ponen ahí en el chat, las millas, los salones viven aeropuertos, ¿no es cierto? Para historial crediticio, claro, ¿no? Que es una ventaja historial crediticio, por ejemplo, Luis, ¿no? Nos menciona historial crediticio. Claro, si vas a sacar una visa, ¿no? Para un país, para irte de viaje, a veces te piden historial crediticio para darte la visa, y si no tienes tarjeta de crédito, cómo mostrar historial crediticio también es un poco complicado, ¿no? Entonces, o los salones VIP en aeropuertos, ¿no? Bueno, ojalá que podamos ir a salones VIP pronto, ¿no? Ya hay mucha gente ya ni volamos, ¿no? Este, claro, Karina también extraña viajar, yo también extraño viajar, yo viajaba mucho, pero ya ni siquiera piso un aeropuerto desde que empezó la pandemia. Pero ¿qué sucede entonces? Y hay una razón que no es financiera. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacen? Ya los bancos identifican que nosotros como clientes usamos tarjeta de crédito, pero por estas ventajas adicionales, por el salón VIP, por las millas, por todo eso, por los puntos, pero no por un instrumento de crédito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los bancos empiezan a pelearse por los beneficios que da la tarjeta, pero no ya como un instrumento. O sea, te ofrecen una tarjeta de crédito. Muchos de nosotros ya ni siquiera nos interesa saber cuál es la tasa de interés, porque no la vamos a usar para pagar interés. Pero ¿qué cosa es lo primero que preguntamos? Ah, ¿pero dan millas? ¿Con qué aerolínea? Ah, ¿pero qué dan puntos? ¿Tengo descuentos? Eso sí nos interesa, pero no nos interesa la tasa de interés, que es claro, ¿no? O sea, uno pensaría, tarjeta de crédito, lo primero que preguntas es la tasa de interés, pero no preguntamos eso porque tenemos otras motivaciones, ¿no? Y eso lo saben los bancos. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacen los bancos? Alianzas estratégicas. El banco más grande del Perú, ¿cuál es? De hecho, todo el mundo lo conoce. BCP, ¿no? El banco más grande es el BCP. El BCP, la tarjeta de crédito que tiene BCP, ¿no? ¿Con quién está afiliada en millas? Con LAN. Tiene sus tarjetas LAN Paz, ¿no? Donde tú acumulas millas con LAN. Entonces, claro, ahí el negocio es redondo. El banco más grande con la aerolínea más grande, ¿no? Se asocian, pero entre ellos se ponen condiciones. ¿Cuál fue la condición, por ejemplo? El BCP le dijo a LAN, vamos a darte la tarjeta, pero eso sí, LAN Pass solamente conmigo, no vas a darle LAN Pass a otro banco. Si no, yo contigo termino. Y LAN hace lo mismo también. Ah, bueno, ok, banco de crédito, tú quieres tener mis millas, perfecto. Pero tú, banco de crédito, no puedes dar millas con otra aerolínea, solamente con nosotros. O sea, entre ellos hay una asociación ahí, pues, ¿no? Iba a decir un amarre, pero sonó feo, ¿no? Mejor una asociación comercial, ¿no? Entonces, hay una asociación comercial para eso. Uno de los aspectos muy valorados por nosotros como clientes, y eso lo vi, y esos son análisis que se han hecho a nivel de banca, en un contrato de exclusividad, ¿no? Luis no dice exclusivamente. Gracias, Luis. Luis, mucho más técnico que yo. Yo me fui muy simple con mi apreciación, ¿no? Luis, contrato de exclusividad, ¿no? Eso es correcto. Eh, ¿Y qué es lo que sucede? Como los bancos se dan cuenta que el tema es las millas, entonces entre los bancos empiezan a pelear por ver con qué aerolínea hacen convenio. No sé si ustedes recordarán, pero hasta hace ya varios años, Interbank, que es un banco tarjetero, también acá en Perú, ¿no? Interbank
tenía su tarjeta Life Miles, si se recuerdan. Esa tarjeta Life Miles era la que te daba las millas con Avianca, ¿no? Cuando en un momento se pensó que Avianca podía ser la segunda aerolínea en el Perú, ¿no? Porque LAN siempre fue la primera y va a ser la primera que tiene mucha participación de mercado, ¿no? Pero la segunda en un momento se pensó que podía ser Avianca, ¿no? Tanto es así que hasta existía, que ahora ya no existe, existía Avianca Perú, ¿no es cierto? Entonces como que podía ser el segundo que podría estar ahí en fila, ¿no? Y Interbank tenía las tarjetas Life Miles, que eran solamente millas con Avianca, y hacían el mismo contrato de exclusividad, que nos dice Luis, ¿no? El mismo contrato de exclusividad que había entre BCP y LAN, existía entre Interbank y Avianca. ¿Qué pasó? Avianca dejó Interbank y desapareció la tarjeta Life Miles. ¿Y a dónde se fue Avianca? ¿Dónde está actualmente? Se fue con el BBVA, que tenía otro, que tenía otra visión, ¿no? Y el BBVA tenía en su estrategia para el fomento y la publicidad de la tarjeta de crédito, ellos no ofrecían nunca millas de aerolíneas. Ellos lo que ofrecían era la cena con Gastón Acurio, ¿no? Entonces, BBVA decía, con nosotros no vas a viajar, pero vas a comer rico, ¿no? Entonces, te daban la cena con Gastón o te daban el recital con Gianmarco, ¿no? Te cantaba Gianmarco. O sea, comías con Gastón y encima te cantaba Gianmarco. Y esa era la ventaja que te daba BBVA. Pero después el BBVA se da cuenta que era más fuerte el motivador del viaje. ¿Y qué es lo que hace? Esperó que acabe el contrato con Avianca, probablemente le ofreció un mejor contrato de exclusividad que Interbank, y Avianca lo que hizo se fue con el BBVA. Interbank se quedó sin Life Miles. En ese entonces, yo recuerdo mucho, eso fue un golpe muy duro para Interbank. Fue un golpe muy duro. Siendo un banco tarjetero, se vio golpeado porque perdió la aerolínea, no la pudieron retener. Ellos intentaron retenerla y no pudieron retener a Bianca. Bianca se fue con el BBVA. Entonces, eso fue un golpe muy duro. Y después empiezan a ver de otra manera. Entonces, ya te dan puntos para que se empiece a promocionar con otras aerolíneas. Pero el problema es que si los clientes, si nosotros como clientes valoramos el tema de las millas, en ese momento imagínense el mercado peruano. LAN ya quedó fuera porque estaba con el BCP. Avianca quedó fuera porque ya estaba con el BBVA. Citibank tenía su convenio con American Airlines, ¿no? Pero bueno, Citibank igual es un nicho muy segmentado, muy diferenciado. Digamos que eso no es competencia, solamente tiene un pequeño grupo de clientes. Tenía, porque ahora ya no, ¿no? Porque ahora son Scotiabank. Citibank vendió su cartera de clientes y pasaron a Scotiabank, ¿no? Pero entonces ahí ya no había mucho mayor diferencia, ¿no? Entonces las demás aerolíneas, para hacer potente esa tarjeta de crédito, ¿qué aerolínea le quedaba? No van a ofrecer millas de Peruvian, ¿no? O sea, no van a hacer eso. Entonces el banco va, ¿qué es lo que hace el banco? Se acabó la aerolínea, ya no hay atributos valorados por los clientes para poder ofrecer la tarjeta de crédito. Entonces no es tan importante esa tarjeta de crédito. En consecuencia, no genera muchos ingresos. Por lo tanto, es una línea de producto que bajo el ejemplo que estamos revisando ahora de clase, sería una línea de producto candidata a eliminar, pero que no se elimina no por una razón financiera, no se elimina por una razón de posicionamiento del mercado. Un banco sin tarjeta no se ve bien. Entonces, dado que tengo que tenerla de todas maneras, ¿qué es lo que hago? Si voy a perder dinero, acoto la pérdida, que sea tarjeta pequeñísima, pequeñísima, solamente que la usen algunos empleados y uno, y como decía, y uno que otro cliente despistado, y nada más. Yo no voy a, yo no voy a invertir en publicidad en una tarjeta que sé que nadie me la va a tomar, porque no tengo millas que ofrecer. Entonces yo sé que ahí ya, y no es pesimista, sino es realismo, ¿no? Yo sé que ahí voy a perder contra la Lampas del BCP, voy a perder contra el BBVA que tiene Avianca, voy a perder con, por ejemplo, Interbank, ¿qué cosa lo que hizo? Ya que no podía contar con aerolíneas, lo que hizo amarró muchos descuentos de todo el grupo Intercorp. Entonces ya ahora si pagas con tarjeta Interbank, te cobran más barato en Bembos, ¿no? Tu hamburguesa te sale más barato si la pagas con tarjeta Interbank. Y si la hamburguesa te cae mal, la medicina te la venden más barata en Inca Pharma, que también es de ellos, ¿no es cierto? Entonces, todo está ahí, digamos, te dan todo el abanico completo de ventajas, ¿no? Para que tú puedas tomar una serie de, digamos, de alternativas o de soluciones y puedas usar su tarjeta, para que no dejes de usarla, ellos van a querer que la uses, ¿no? Entonces, y ahí nos quedamos con alguno que otro banco. Bueno, y Scotiabank, que por ahí puede haber migrado un poco algo
pero no está muy fuerte, pero igual la tiene ahí, ¿no? Pero los demás bancos que son pequeños ya quedaron fuera. Ya no hay nada más que, como digo, no, no te vas a aliar no vas a sacar millas Star Perú, pues, ¿no? O sea, no vas a sacar millas Star Perú. Entonces, solamente te queda acotar la pérdida, pero no puedes eliminarla. Por eso es que cuando nosotros hacemos este análisis sobre la decisión de eliminar la línea de producción, lo que hacemos a priori es comparar el ahorro versus el ingreso perdido o el ingreso que vas a dejar de percibir. Pero no olviden que eso es una razón netamente financiera. Y tus decisiones gerenciales, si bien le vas a dar mucho oído a la parte financiera, no es totalmente determinante, dependiendo del giro del negocio en el que tú estés trabajando. ¿De acuerdo? Dependiendo del giro del negocio. Entonces, eso es lo que es eliminar una línea de producto, ¿no? Ahí tienen ustedes, bueno, tienen el material, ahí hay un poco más de explicación sobre qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, una de las salidas cuando eliminas una línea de producto es no deshacerte de todo el personal o toda la maquinaria, ¿no? Tal vez tú puedes redirigirla hacia otras líneas de producto como para que puedas producir un poco más, ¿no? Buscar un uso alternativo antes de deshacerte de ellos, ¿no? Pero un tema también de que, bueno, en el ejemplo que yo les daba, si tengo tres líneas y la línea de enjuague es la que genera pérdidas, la elimino, pero eso no quiere decir necesariamente que voy a despedir a esos empleados. Si me está dando dinero la línea de shampoo, de repente a esos empleados los pongo a trabajar en shampoo y voy a fabricar más shampoo que antes, ¿no? Entonces, buscar un uso alternativo de estas líneas también, ¿no? Y la otra decisión, que es la de mezclar productos y servicios. Cuando hablamos de mezclar y productos y servicios, yo les comentaba de manera científica y matemática, esto se resuelve mediante un modelo de programación lineal. Tú tienes que crear un modelo de programación lineal, cosa que no vamos a hacer nosotros acá en el curso, ¿no? Pero lo podemos hacer como lo importante es entender el criterio para la toma de decisiones y luego voy a comentar qué cosas es lo que tenemos que fijarnos cuando queremos evaluar bajo este esquema la toma de decisión. Tenemos que fijarnos en la utilidad generada, pero no como utilidad total, sino tenemos que fijarnos en la utilidad generada por recurso invertido. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una fábrica de motores, ¿ya? Y fabricamos dos tipos de motores. Fabricamos un motor para tractor y fabricamos un motor no, mejor, fabricamos un motor para camión y un motor para automóvil. ¿De acuerdo? Hacemos motor para camión y hacemos un motor para automóvil. Evidentemente, el motor de camión es más complejo, es más potente, es más grande. Entonces, fabricar un motor de camión me demanda más tiempo. Yo fabrico un motor de camión al día con el personal que tengo. Un motor de camión al día. Como los motores de auto son más sencillos, son más livianos, yo puedo fabricar 4 motores de auto al día. Entonces, en un día de trabajo, yo puedo producir un motor de camión o puedo producir 4 motores de auto. Ahora, como el motor de camión es más complejo, el motor de camión es más caro también. Entonces, supongamos, ingresos menos gastos, utilidad. ¿Cuánto gano de utilidad al final? Por vender un camión un motor de camión, yo puedo ganar, qué sé yo, pues, de repente yo gano 5.000 dólares. Utilidad, ingreso menos gasto, ya utilidad final. Yo gano 5.000 dólares por cada motor de camión que yo vendo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto gano por cada motor de auto? El motor de auto es más pequeño, es más liviano, pero también es más barato. Entonces, yo gano por cada motor de auto 2.000 dólares. Entonces, uno diría, ah, bueno, pero si yo en un motor de camión gano 5.000 y en un motor de auto gano 2.000, mejor hago motores de camión, que yo gano más, que gano 5.000 por cada motor. Eso sería si tomo la decisión de manera muy apresurada. ¿Qué cosa nos dice esta toma de decisión gerencial de mezclar productos y servicios? Nos dice, no deberías pensar en utilidad por producto, sino en utilidad por recurso. Si yo me pongo a hacer motores de camión, en un día, ¿cuánto gano? En un día yo hago un motor. Entonces, en un día yo gano 5.000 dólares. Pero si hago motores de auto, ¿cuánto gano en un día de trabajo en motores de auto?
Bueno, en un día yo hago 4 motores de auto y cada motor de auto me genera $2.000. Entonces yo al día gano 8.000. Entonces ahora hago nuevamente la pregunta. ¿Qué cosa prefieres hacer? ¿Motores de auto o motores de camión? Ahora uno diría, entonces mejor hago motores de auto. Gano menos por cada motor, pero en el día yo hago 4 motores. En cambio, en el motor de camión, unitariamente gano más, pero en un día solamente puedo hacer un motor. O sea, en un día lo máximo que gano son 5.000, mientras que haciendo motores de auto, en un día gano 8.000. Entonces, si se dan cuenta, mi decisión debería estar asociada a la utilidad, pero por recurso invertido, no en utilidad por producto, porque los productos se podrían manejar en plazos diferentes. Si los productos se hicieran en la misma cantidad de tiempo, ahí sí, claro, me fijo solamente en la utilidad por producto. Pero en este caso, por ejemplo, no, ¿no? Entonces, si tenemos productos que se demoran o demandan diferente cantidad de recursos, ya sea horas hombre, combustible, materia prima, lo que fuera, diferente nivel de recursos, mi decisión debe estar enfocada hacia el producto que genere la mayor utilidad, pero por recurso invertido. No a la mayor utilidad por producto, sino la mayor utilidad por recurso invertido. ¿De acuerdo? Sí, Melissa, ¿te escuchamos? Sí, buenas noches, profesor. Hola. Una consulta. Ahí se tomaría en cuenta también el tema de la demanda o no. Ponte de que haya mayor demanda de camiones tal vez y no haya tanta demanda de autos. Ahí Sí, tendrías que tomar una sí, decisión distinta. claro. Buena pregunta porque claro, yo lo hago, en mi ejemplo, el supuesto es de que todo lo que produce se vende, ¿no? Si todo lo que produce se vende, entonces claro, porque de nada me serviría hacer 4 motores de auto si solamente me compran dos. Entonces ahí no me sale la cuenta, gano 4.000 al día y el otro gano 5.000, ¿no? Pero si es que tuviera ya seguro eso, ¿no? La premisa es, claro, asumiendo de que todo lo que produce se vende, ¿no? Evidentemente es porque tienes mercado, ¿no? Si tienes mercado para eso. Entonces, pero esta mezcla de productos, óptima de productos y servicios, lo que hacemos es optimizar la utilidad haciendo una optimización también de los recursos. Eso es importante, ¿no? Eh, en ese sentido, cuando hablamos de la mezcla óptima, es que tenemos que considerar, por ejemplo, que de manera estricta la resolvemos mediante un programa lineal, ¿no? De programación lineal, y con eso ya podemos calcular para cualquier valor, ¿no? Pero en el caso que yo les he comentado, nosotros no vamos a poner problemas, digamos, ni ejercicios de ese tipo, ¿no? Pero entender que lo que tenemos que hacer sí es enfocar nuestra decisión gerencial en la evaluación de utilidad, pero por recurso invertido, no por producto final, no producto terminado, sino por recurso invertido, ¿de acuerdo? Y por recurso invertido y, por supuesto, asumiendo que todo lo que produce se vende, ¿no? O sea, se supone que previamente has visto que sí hay mercado para eso. Si no hay mercado para eso, no vas a fabricar algo que no hay mercado, ¿no? Vas a lo seguro, ¿no? Y para terminar, y con esto ya terminamos por el día de hoy, les comento que en contabilidad hay dos enfoques, pero ojo, muy importante, son dos enfoques de contabilidad, no es dos contabilidades. Manejar dos contabilidades es delito. Tampoco es para que vayan a decir que en el curso de titulación te enseñan a manejar doble contabilidad, no, eso es un delito, y al menos yo no dije eso, ¿no? Entonces, lo que hacemos es conocer dos enfoques de contabilidad, un enfoque administrativo y un enfoque financiero. Esta lámina que ustedes están viendo es fundamental, es importantísima, ¿de acuerdo? Entender el enfoque administrativo que está asociado a usuarios internos, mientras que el enfoque financiero, usuarios externos. ¿Quién es un usuario interno? Por ejemplo, tus gerentes de la empresa, ¿no? El gerente de logística, el gerente de recursos humanos, el gerente de administración, te pide información contable, ellos son usuarios internos. ¿Quién es un usuario externo? Por ejemplo, un regulador, la SUNAT es un usuario externo, por ejemplo, ¿no? Están fuera de la empresa. E incluso el directorio no está en la empresa, está fuera. O sea, el directorio es un usuario externo de la información financiera. Otra diferencia, acá es importante que recuerden siempre las diferencias entre cada uno de los enfoques, ¿ah? El enfoque administrativo está orientado más a los detalles,
mientras que el enfoque financiero es de carácter global, generalmente. ¿Qué quiere decir eso? El enfoque administrativo te permite identificar, por ejemplo, qué gerencia es la que está gastando más. El enfoque financiero no le preocupa quién gasta más, solo quiere saber cuál fue el gasto total de la empresa. No le interesa saber quién fue el más gastador. El administrativo sí, ¿no? El administrativo es opcional, el financiero sí es obligatorio, porque como va hacia entidades externas, tú no le vas a decir a SUNAT, este año decidí no hacer balance. No, pues tú no vas a decidir si haces o no haces balance, tienes que hacerlo de todas maneras. Mientras que el enfoque administrativo sí puede ser opcional. Puede hacer que a tus gerentes no les interese, no les preocupe conocer sus estados financieros durante el año. Pues, ¿no? Suficiente con el informe que sale de la empresa a final de año, ¿no? Y por eso es que el enfoque administrativo requiere una menor necesidad de precisión, mientras que el enfoque financiero, como va hacia afuera, sí tiene que ser más preciso, tiene que ser exacto. El enfoque administrativo te permite manejar incluso rangos. Tú puedes decir que el ingreso, como es solamente de manera interna, es más menos tanto. En cambio, el enfoque financiero, a SUNAT, por ejemplo, cuando te va a poner el impuesto a la renta, tú no le vas a decir, bueno, mi utilidad fue más o menos en este rango. No, pues SUNAT te va a decir, dime cuánto es la utilidad. No me digas rangos, dime exactamente y con y con décimas cuánto fue tu utilidad para sobre eso ponerte el impuesto. Tú no vas a decir, mi utilidad fue más o menos tanto. No le vas a dar un intervalo de confianza. Tú tienes que darle un valor concreto. No le puedes dar un intervalo de confianza. Mientras que internamente a tus gerentes, si no tienes el dato exacto, sí le puedes dar intervalos más o menos, ¿no? Como para que ellos puedan sobre ese intervalo manejarse, ¿no? Entonces no se olviden, esta lámina es importantísima y esta lámina son enfoques de contabilidad. No son contabilidades, sino son enfoques de la misma contabilidad. La contabilidad es única y tiene dos enfoques, en función a usuarios, en función a si es opcional o obligatoria, en función al nivel de precisión, en función al nivel de detalle, ¿no? Que puedan tener eso. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud sobre esto, sobre lo que hemos tratado el día de hoy. El día de hoy concluimos con la parte de contabilidad de costos. No, sí, Paul, te escuchamos. Profe, una pregunta. ¿Por qué en la Ujú. bibliografía que usted nos ha mandado inciden bastante en que la contabilidad administrativa tiene que ser bien exacta para poder tomar buenas decisiones? Que el enfoque, ¿no? La contabilidad es una sola, ¿no? O sea, que el enfoque administrativo que está más orientado a detalles. ¿Por qué tiene que estar orientado a detalles? ¿No es cierto? Porque Pero, generalmente, sí, perdón, profe, dicen ahí que la bibliografía critica bastante el hecho de que la contabilidad financiera lo hace muy genérico. Y es más, la misma bibliografía dice, ¿no? Exige de que la contabilidad administrativa debe ser bien detalle para que los gerentes podamos tener, y debe ser más precisa para que los gerentes podamos tener mayor, ¿cómo se llama? Poder de poder tomar buenas decisiones, ¿no? ujú. Claro, a ver, de repente ahí de repente la duda puede estar surgiendo respecto al segundo y cuarta línea, ¿no? Sobre que esté más orientada a detalles, pero que a su vez sea menos precisa. De repente eso está generando un poco de ruido, ¿no? Y cuando se refiere a lo que es orientada a detalles, es porque a diferencia de la financiera, del enfoque financiero, como el usuario es un externo, al externo no le preocupa, no le interesa mucho saber cómo internamente te organizas. Al externo le interesa grandes números, muy precisos, eso sí, por eso es que tiene que ser mayor necesidad de precisión, muy precisos, pero grandes números, ¿no? O sea, mientras que en el enfoque administrativo, como está asociado internamente, podemos tener, no tenemos esa necesidad de precisión. Si evidentemente la información es precisa, muy precisa, también nos ayuda. Pero no es que estemos obligados. ¿Por qué no estamos obligados? Porque para empezar, el enfoque administrativo es un enfoque interno de la empresa. Entonces, no es que, por ejemplo, ¿no? El gerente de logística, cuando te pide esos estados financieros, no te va a exigir que venga firmado por el contador, ¿no? O sea, porque no es un estado financiero concluyente. Muchas veces te piden estados financieros segmentados por líneas de negocio, en fin, qué sé yo. Pero hacia afuera, bajo el enfoque financiero, sí necesitas que sea muy precisa. Y esa precisión viene acompañada, por ejemplo, de un estado financiero para que sea válido con la firma del contador y su número de registro de contador colegiado, para que pueda ser válida, ¿no? Para que le puedan dar ese peso.
esa es la diferencia. No quiere decir que sean contrarios o que haya una contradicción entre que sea más orientada a detalles y que sea menos precisa. Lo que es una menor necesidad de precisión, siempre y cuando, digamos, esa menor necesidad de precisión no quiere decir tampoco que sea un margen muy amplio, ¿no? O sea, tienes que manejar también márgenes cortos, porque como dice Paul, el gerente puede tomar decisiones con eso. No, Entonces, el gerente puede tomar decisiones con intervalos de confianza que tampoco sean muy grandes, ¿no? No puede decir, mi rango es entre 1 y 1 millón. No, pues entre 1 y 1 millón hay mucho. Está bien, internamente te puedo aceptar que me des un rango entre 1 y 2, pero no que me digas entre 1 y 1 millón, que eso ya no es, no es para nada preciso, ¿no? Pero a eso se refiere, a una necesidad, a una exigencia. La información que sale de la empresa tiene que estar, evidentemente, eso sí, blindada totalmente. Pero internamente tiene que estar blindada así, pero no tienes esa necesidad, ese sentido de urgencia para que sea de esa manera, ¿no? Eso profe, es lo que se indica acá, ¿no? profe, una pregunta, opcional, o sea, usted mencionó hace un momento, Ujú. o sea, opcional se puede entender que si quieren nos la dan y si no quieren no nos la dan. No, opcional se tiene que entender como que yo como empresa, por ejemplo, es obligatorio que todas las empresas tengan estados financieros anuales, de repente, ¿no? Porque sobre eso se paga impuestos. Pero es opcional que yo como empresa defina que quiero tener estados financieros mensuales o estados financieros quincenales o estados financieros semanales, por ejemplo. Es opcional. Nadie me obliga a que sea la semana. Puede que yo me quede con el requisito regulatorio que es anual, semestral o trimestral. Pero nadie me dice, por ejemplo, que yo saque estados financieros por línea de negocio. Eso es opcional. Los estados financieros por línea de negocio son un ejemplo del enfoque administrativo, porque hacia afuera, hacia un regulador, hacia tu directorio, al directorio no le interesa saber qué línea de negocio vendió más o vendió menos. El directorio lo único que le interesa es ponerle presión al gerente general para que venda más. Entonces, para el directorio es transparente, ¿no? El gerente general, por ejemplo, no va a ir a un directorio y le va a decir al directorio, bueno, este mes no hemos vendido bien porque la línea de negocio de enjuague generó muchas pérdidas y entonces no hubo utilidad. Porque el directorio le va a decir, bueno, señor, usted es gerente general, usted es el jefe de la empresa. Si no le funciona a la gente de enjuague, cámbielos o elimine la línea o ya vea cómo lo resuelve. Pero a mí como directorio lo que me interesa es la utilidad final de la empresa internamente, y se los voy a decir de manera coloquial, porque una vez yo escuché a un director, yo hasta hace un par de años yo era parte del directorio de un banco, y justo de manera muy coloquial un director le decía a un gerente general, tal cual, con estas palabras, ¿ah? Le decía, señor, usted cómo mate sus pulgas al interior de la empresa es un tema suyo, eso no es un tema del directorio, como directores a nosotros eso no nos impacta ni nos preocupa, es un tema suyo. Si un gerente no le funciona, cámbielo, pero es su decisión. Nosotros, al que le pedimos cuentas como directores, es al gerente general. No le vamos a pedir cuentas a sus subordinados, eso ya es un tema suyo. Ese es el enfoque opcional. Entonces, el enfoque opcional está dirigido a cuál puede ser la frecuencia de reportería de información financiera contable que necesites dentro de tu empresa, ya sea porque quieres controlar a un gerente, quieres controlar una línea, en fin, qué sé yo. Pero no es obligatorio. O sea, tú podrías decidir como gerente general en sacar estados financieros por línea de producto. Pero, por ejemplo, ese es opcional. Ninguna regulación, ningún regulador, la SUNAT no te va a pedir nunca un estado financiero por línea de producto. Ese es un tema interno. Ya la empresa verá internamente si hay una línea que gasta más, que gasta menos, ya es un tema interno. Entonces, opcionalmente, el gerente general decide, ¿sabes qué? Le dice al contador, yo quiero estados financieros por línea de negocio. O le dice, yo quiero estados financieros diarios, si quiere, a ver, quiero ser súper controlador. Yo quiero que me saques balance diariamente, el balance de la empresa. Eso es opcional. Nadie está obligando a que saques estados financieros diarios, ¿no? Lo mínimo regulatorio tal vez sea el estado financiero mensual, ¿no? Ya, pero más allá de eso, ya es opcional. A eso se refiere Paul cuando hablamos que el enfoque administrativo es opcional, ¿no? Ujú. No sé si alguien tiene alguna otra inquietud, alguna otra duda. Sí, Eduardo.
Sí, profesor, me imagino que contabilidad administrativa es a partir de los presupuestos que manejamos por áreas Exacto. El y enfoque que administrativo se basa mucho en normalmente, presupuestos. exacto, Ajá, es presupuesto por área que te piden normalmente exacto. cada cierto tiempo mandar tus Exacto. reportes, No, ¿no? y es más, como tú nos comentabas, ¿no? El día miércoles, ahora que con esta ampliación de funciones que te han dado, ¿no? Y de responsabilidades, seguramente a ti lo que te envía tu área de contabilidad o de gastos todos los meses es tu reporte de presupuesto versus gasto, ¿no? Ujú. Porque eso a ti también te ayuda a medirte, ¿no? Entonces, ese enfoque administrativo lo que hace es comparar el gasto a la fecha versus el presupuesto a la fecha. Entonces ahí te dice, con ese documento te dice, te ayuda porque tú dices, mira, ¿sabes qué, Eduardo? Hasta este mes tú tenías presupuestado 10.000 y has gastado 9.000. Exacto, Solamente te dice como ayuda, ¿no? Hay exacto, cuidado, y cuidado vas porque no vaya a o, ser que te vayas a pasar, ¿no es cierto? Ujú. o si no te vas a pasar o vas a, ¿cómo se llama? Provisionar algo, ¿no? Claro, claro, ¿no? Entonces, Después para argumentar todo eso. y si te das cuenta, todo eso es opcional porque en realidad no hay una ley que te pide, te obliga a tener eso. Eso es un tema ya de gestión, ¿no? Porque a ti te ayuda eso, ¿no? Si a ti eso no te sirviera o a tu jefe no le sirviera, de repente le diría al contador, ¿sabes qué? Ya deja de enviar eso que te quita tiempo porque nadie lo usa, nadie lo sirve, nadie le sirve, ¿no? Entonces es opcional en ese sentido. ¿Mm? Pero sí, efectivamente, el enfoque administrativo se basa dentro de varios aspectos, pero uno de ellos es el contraste del gasto a la fecha versus el presupuesto a la fecha, ¿no? Y para medir gestión, eso es para medir gestión solamente, ¿no? No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud, ¿no? Y siendo las 10 en punto de la noche, entonces, terminamos así de manera exacta, ¿no? Espero que tengan un buen fin de semana, súper puntuales como siempre. Aunque a veces debo confesar que a veces yo creo que cuando regresamos del intermedio, creo que a veces hablo solo, ¿no? Pero yo creo que después van uniendo. O de repente escuchan empiezan a acercarse poco a poco. No sé si, bueno, no. No, espero que no por pena, ¿no? Pero por lo menos se van acercando para ver que hay alguien ahí escuchando, ¿no? Eh, y les deseo un buen fin de semana